Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. De las constituciones de Costa Rica, hemos dicho en programas anteriores que tenemos 14. Esas algunas no fueron hechas por asambleas constituyentes. El desarrollo institucional del país no permitió en algunos momentos de su historia crear esas asambleas constituyentes para que esas asambleas así lo hicieran. De las 14, 8 fueron redactadas por constituyentes, por asambleístas constituyentes, por una Asamblea Nacional Constituyente. Las otras 6 fueron redactadas por comisiones especiales que se nombraron a su efecto. El tamaño de una constitución en términos del número de artículos puede variar. Las hay de pocos artículos y las hay de muchos artículos. Esto también es una situación que se define justamente por las características del propio desarrollo institucional, del propio desarrollo económico y social del país y de acuerdo a las necesidades que se quieran regular. En nuestra vida institucional hemos tenido constituciones de pocos artículos, como decir que tuvo 53 artículos una constitución. Hubo varias que anduvieron en ese orden de 56 y 58 y otras que fueron más abundantes en artículos hasta tener 149 o más. Y podrían ser más grandotas si quisiéramos, porque eso va a depender únicamente de la forma como se establezcan los conceptos que allí se logren plasmar de carácter constitucional. Hemos dicho que quien les habla parte de la idea de que la Constitución de Cádiz no fue la primera de Costa Rica. Entonces, ¿cuál fue la primera Constitución de Costa Rica? La primera Constitución de Costa Rica es la que hicimos por primera vez en vida independiente. Si nosotros declaramos la independencia en Centroamérica el 15 de septiembre de 1821 y en Costa Rica el 29 de octubre de 1821, la primera constitución que podemos considerar del territorio y de la población de Costa Rica en vida independiente solo puede ser aquella que por primera vez se hizo en vida independiente, y esta fue la que se conoce como el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. Fíjense que es interesante el concepto que en el título se dice Pacto Social primero, ¿verdad? Primero, esto corresponde a esa idea de que la Constitución recoge el sentimiento de la voluntad popular general expresada del pueblo costarricense en ese pacto social para asegurar la convivencia. Si nosotros estamos saliendo de la dominación española y estamos iniciando nuestros primeros pasos de vida independiente, lo primero que se amarra es decir pacto social. Aquí vamos todos juntos. Interino, transitorio, mientras arrancamos ese proceso de vida inicial, o pacto de concordia, pacto de unidad nacional donde no haya conflictos, no importa la discusión que ha habido alrededor de la independencia, estamos tratando de amarrar en ese momento ese impulso de salir adelante unidos todos frente a la adversidad, frente al reto, frente al desafío que significaba iniciar nuestros pasos de vida independiente. Pero también entendamos una cosa: 1 de diciembre de 1821, 29 de octubre, acabábamos de declarar la independencia, un mes antes, y sin embargo tuvimos la capacidad, los costarricenses de aquella época, de redactar una constitución política. Era gente inteligente,
era gente instruida, era gente educada, era gente que tenía conocimiento de ideas políticas, era gente que tenía conocimiento de la teoría política que venía desarrollándose desde el siglo XVII, la teoría del pacto social, las teorías de Hobbes, de Locke, de Rousseau, las de Bodino, las de Montesquieu. Ahí estaban concentrados. En la idea misma del título de ese primer documento, Pacto Social, está el equivalente al contrato social de Rousseau, está el equivalente a las ideas de Hobbes y de Locke. Implícitamente está la idea de Bodino y de las constituciones. Ahí está. Esto era una cosa extraordinaria. Estamos rompiendo con España y 30 días después estamos redactando nuestra primera constitución política, el 1 de diciembre de 1821. Y logramos hacer en ese momento una constitución de 58 artículos divididos en 7 capítulos. Posteriormente sufrió unas modificaciones que se llaman adiciones, fueron 10. 1821, diciembre. 2 años después, en 1823, en marzo, se produce lo que se llamó el primer estatuto político de la provincia de Costa Rica. Nosotros habíamos surgido a la vida independiente como provincia, no todavía como estado, como provincia. Éramos parte de la forma como estábamos organizados antes de la independencia en el Reino de Guatemala, con provincias. Y el 19 de marzo de 1823 se produce el primer estatuto político de la provincia de Costa Rica, que la podemos considerar nuestra segunda constitución. También con 53 artículos, era pequeñita, con 9 capítulos. Ahora se dividieron los capítulos, más de la primera eran 7, ahora son 9. Entonces, eso es parte de esos procesos. Esa constitución de 1823 de marzo duró muy poquito tiempo. Duró hasta mayo, porque el 16 de mayo de ese mismo año, 1823, se volvió a redactar otro documento que se llamó Segundo Estatuto Político de Costa Rica, de la provincia de Costa Rica. Tuvo 56 artículos y los 9 capítulos anteriores se redujeron a 8, de manera que hubo un reacomodo del articulado allí. Y es una constitución que dura breve tiempo. Obviamente, cuando esta situación se produce, constituciones en breves plazos, es porque hay de alguna manera crisis política, crisis institucional, crisis en el manejo de la administración del país. Pueden haber conflictos políticos internos que conducen a un replanteamiento de la situación política. En aquella época estaba el conflicto de Ochomogo, recién dado, y en ese momento se estaban redefiniendo y refortaleciendo los principios de independencia de Costa Rica. De manera que probablemente esto influye mucho para que se realicen estos cambios tan inmediatos en eso. Nosotros habíamos formado parte del Reino de España antes de la independencia, formábamos parte unitaria con Guatemala, con Honduras, El Salvador y Nicaragua, y la región ya independiente toda, porque el 15 de septiembre el campanazo que da Guatemala conduce a que se declare la independencia de El Salvador el 21 de septiembre, que se declare la independencia de Nicaragua el 28 de septiembre y la de Honduras el 28 de septiembre, la nuestra el 29 de octubre, la de Nicaragua, que tuvo una mala expresión en el acta del 28 de septiembre diciendo que se declaraba la independencia hasta que se aclararan los nublados del día. Después fue modificada el 13 de octubre, donde se eliminó esa frasecita y se aseguró la independencia de España sin sujetarla a la posibilidad de retornar a España. Y nosotros ahí. Pero en ese ánimo de haber vivido colectivamente en el Reino de España, se impulsa la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Y con ese motivo, las provincias en ese momento desunidas, después de la independencia, tienden a unirse en la República Federal de Centroamérica,
y con la República Federal de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824 se adopta la Constitución de esa República Federal, que esa sí fue una constitución sumamente redactada, muy elaborada, llegó a tener 211 artículos divididos en 15 capítulos y algunos capítulos divididos en secciones. Dicen que tuvo influencia de la Constitución de Estados Unidos. No tendría importancia si la tuvo o no. Al final, la Constitución Federal de los Estados Unidos era una constitución que agrupaba igualmente lo que ya se llamaron las colonias, que después dieron origen a los estados, que se agruparon federalmente en una federación. Nosotros en Centroamérica, las provincias, pasamos a formar parte de la República Federal y las provincias cambian de nombre. Dejan de ser provincias para llamarse estados libres. Y así, resultado de la Constitución Federal de Centroamérica, al formar parte nosotros de ella, elaboramos el 25 de enero de 1825 la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que era la Constitución de Costa Rica que nos regulaba a nosotros dentro de la República Federal de Centroamérica, que tenía su propia constitución. De esta manera, en ese momento nos regulan dos constituciones, una local y una regional. Obviamente en la regional habían también aspectos fundamentales que nos protegían localmente. La Constitución del 1825 tuvo dos reformas posteriores, una el 15 de mayo de 1827 y otra el 22 de abril de 1830. ¿Se puede reformar una constitución? Sí, se puede reformar, obviamente. Quien la hace la puede reformar y generalmente se hacen. Cuando una constitución se reforma, se llaman constituciones de régimen flexible, que son las que dan margen para que las constituciones puedan ser reformadas. Si las constituciones no se pueden reformar, se les llaman cerradas. Solo otra asamblea constituyente puede reformarla, no hay otra manera. Nuestro sistema constitucional ha establecido un régimen de constitucionalidad flexible, en donde se puede reformar la Constitución. Ese régimen de reforma constitucional, ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer obviamente una asamblea constituyente, pero generalmente la asamblea constituyente delega, estamos diciendo, traslada esa facultad de reformar la Constitución al Poder Legislativo. Entonces el Poder Legislativo tiene una función constitucional de hacer reformas a la Constitución, pero no puede hacer nunca tantas reformas como que cambie toda la Constitución. Para eso, para una reforma integral, se necesita convocar una asamblea constituyente. Se le pueden ir haciendo reformas parciales a la Constitución. Eso sí es válido. Por eso es que en la Asamblea Legislativa actual, todos los miércoles, a partir de las 3 de la tarde, se inicia una sesión especial solo para eso, para conocer proyectos de ley de reformas constitucionales. Esa es una función derivada. Cuando hablamos de función derivada del Poder Constituyente, hablamos de función original y función derivada. La función original de la Asamblea Constituyente es hacer la Constitución y solo la Asamblea Constituyente la puede hacer. Una función derivada es cuando la Asamblea Constituyente delega a la Asamblea Legislativa la facultad de hacer reformas y solo para ese efecto. Entonces tenemos la función original y el poder constituyente original, que así se llama también, que es el que hace surgir la Constitución, y el poder constituyente derivado, que es la función derivada que le ha otorgado el poder constituyente a la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución. Por eso a veces en el lenguaje decimos función constituyente derivada, poder constituyente derivado
cuando la Asamblea Legislativa hace reformas constitucionales. La Constitución de la República Federal Centroamericana, que había surgido en 1824, en 1835 se le hicieron algunas reformas también, ¿verdad? Después tenemos otra constitución que sería la sexta para nosotros, que es la Ley de Bases y Garantías del 8 de marzo de 1841. Esta ley era importante, de Carrillo. Morazán, que gobernó ese año por la fuerza en Costa Rica, Francisco Morazán, anuló la constitución de Carrillo y restableció durante ese año 42 hasta septiembre la constitución de 1825, que respondía un poco al espíritu de la República Federal. Él era federalista, había sido presidente de la Federación Centroamericana, quería restablecer la unidad otra vez de la federación, no lo pudo hacer. Por eso es que restablece la Constitución de 1825, que respondía más a esos intereses. Caído Morazán, se produce el 9 de abril de 1844 otra constitución que sería la séptima de Costa Rica, que se llamó igual Constitución Política del Estado de Costa Rica. Un poco tan grande como la Constitución Federal, que ya tenía 200 artículos. Después hubo otra constitución en 1847, del 10 de febrero, que pasó a ser la octava constitución. Estas últimas, la Ley de Bases y Garantías, la Constitución del Estado de Costa Rica del 44 y la Constitución del 47 fueron redactadas por asambleas constituyentes, donde se nombraron personas especialmente para que redactaran la Constitución política. Igual fue la de 1825. En 1848, bajo el gobierno de doctor José María Castro, se redactó otra constitución política que se le conoce como Constitución Política Reformada, porque es la del 47 con reformas. Pero finalmente es una constitución que opera como cuerpo independiente, por eso la tomamos como una constitución que sería la novena. 10 años después, en 1859, 27 de diciembre, se redacta la 10ª constitución del país, y 10 años más tarde, en 1869, el 15 de abril, se redacta otra constitución política que dura poco tiempo, porque en 1871, después del golpe de Estado que da el general Tomás Guardia, se produce la Constitución de 1871, que es una constitución que tiene una larga duración. En la práctica dura hasta 1949, sin considerar que hubo un golpe de Estado en 1917 y que dentro de ese golpe de Estado, bajo el gobierno de la dictadura de Federico Tinoco Granados, se elaboró también una constitución en diciembre de 1917 que duró hasta 1919. Y al caer el gobierno de Tinoco se restableció la constitución de 1871. Por eso es que a veces se le da tanta continuidad en tiempo a la del 71, porque dura hasta 1949, haciendo excepción de ese periodo trágico de la historia nacional de la dictadura de los Tinoco. Y hay quienes todavía dicen que esa constitución nos llega más largo, porque cuando se redacta la constitución de 1949, se toma de base de discusión la constitución anterior, la de 1871. De manera que algunos abogados, algunos juristas, hasta algunos historiadores, y a veces en el común pensamiento de los costarricenses, se dice que la constitución del 71 sigue siendo la actual.
Técnicamente no lo es, pero perfectamente su espíritu, vamos a ponerlo de esa forma, podría ser muy similar. Así tenemos en Costa Rica 14 constituciones. Esa es la historia constitucional del país, no ha sido otra. Uno podría pensar que cada reforma que le hagan a la Constitución podría crear una nueva Constitución. Sí, no, pero no es así. Ya las reformas que se hacen a la Constitución lo que van haciendo es nada más modificando artículos y lo que van haciendo es Constitución reformada, pero nada más. Cuando sufriera una grave e importante reforma capitular de capítulos, uno podría pensar, como se dijo en algún momento, la ley política, la Constitución política reformada como la de 1848, pero no estamos ante una situación como esa. Hoy, en Costa Rica hay un movimiento orientado a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para discutir si es conveniente o no hacer una nueva constitución política, considerando que la del 49 justamente tiene ese espíritu de 1871 y además que en 1949, cuando se redactó, quienes habían triunfado en la guerra no tuvieron un peso importante en la discusión de esa Asamblea Nacional Constituyente que la redactó. Y desde el gobierno de Daniel Oduber, en 1974-78, fue este gobernante, quien acaba de ser declarado benemérito de la patria, quien empezó a plantear la necesidad de ir a una nueva constitución política para que se recogiera mejor en ese documento el espíritu de quienes habían triunfado en la guerra de 1948 y respondiera más y de mejor forma a los ideales y propósitos de gobierno que desde esa época se habían impulsado en el país. Este aspecto de tantas constituciones para Costa Rica es muy similar a la situación que se vive en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Tienen igual número o más de constituciones que en Costa Rica. Y eso responde también a una situación que podríamos decir que es el reflejo de una lucha interna profunda en el país que responde a la constitución de grupos económicos y grupos políticos, en donde cada grupo político o económico que llega al poder trata de organizar el Estado a través de las constituciones de acuerdo a sus particulares y precisos intereses. Por eso es que tenemos ese nivel constitucional, porque el siglo XIX es un siglo en que van naciendo las clases económicas, las clases políticas se van formando y esa lucha interna va a producir ese montón de constituciones. Solo en el siglo XIX tenemos 12 constituciones en los primeros 50 años de vida independiente, lo que significó en promedio una cada 4 años y 8 o 10 meses. Y eso significaba una crisis, obviamente de gobierno y de poder, pero esa crisis no era solo teórica, era real. Entre 1821 y 1871 hubo más de 60 conflictos político-militares en Costa Rica que se expresaron en este desarrollo constitucional. De esos conflictos en algún momento también hablaremos. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.